Me llamo Sergey Yanov y crecí en una familia cristiana pobre en un pequeño y remoto pueblo de Rusia. Mi padre trabajaba como carpintero y mi madre se dedicó a criarnos, imbuyendo nuestro hogar con el poder de la oración. Nos instaba constantemente a aferrarnos a nuestra fe, incluso ante las pruebas más difíciles. Pero en mi caso, la inocencia de los sueños de la infancia se vio rápidamente aplastada bajo el peso del hambre y la pobreza. A temprana edad supe que tenía que encontrar una manera de mantener a mi familia y aliviar las presiones de nuestras circunstancias. El ejército parecía la única opción, una oportunidad de obtener un salario estable y una posible huida de una vida que ofrecía pocas esperanzas. Así que, a los 18 años, me alisté en el ejército ruso, deseoso de cambiar mi destino. La transformación fue rápida. La estricta disciplina, el entrenamiento incesante y la brutalidad de la guerra me obligaron a adaptarme de maneras que nunca imaginé. La persona que había sido fue reemplazada lenta pero seguramente por otra, alguien más endurecido, menos compasivo. Las emociones se convirtieron en un lujo que no podía permitirme, y el dolor era algo que debía ignorarse, enterrado en lo más profundo de mi ser. En el campo de batalla, no había lugar para la fe ni la esperanza. Sentía como si Dios, si existiera, nos hubiera abandonado a todos. Entonces llegó el momento crucial que cambiaría para siempre el curso de mi vida, el 5 de marzo de 2022. El mundo estaba al borde del caos y el conflicto entre Rusia y Ucrania se estaba intensificando. Era de madrugada, justo antes del amanecer, cuando los primeros rumores de guerra resonaron en la distancia. Los motores de los tanques rugieron y las sirenas aullaron en el aire. La tensión había ido aumentando durante días, pero ese día, ese momento, se sentía diferente. Era el punto de no retorno. Estaba destinado cerca de la frontera con Ucrania, y, cuando las primeras ráfagas de cohetes iluminaron el cielo, me di cuenta de que la guerra real no se parecía a nada para lo que me había preparado. Era un caos crudo e impredecible. La situación se salió de control en cuestión de horas y, en medio del ruido ensordecedor, ni siquiera recuerdo cuándo disparé mi primer tiro. Ya no se trataba de luchar por ninguna causa, la supervivencia era lo único que importaba. Entonces, en un instante, todo cambió. Una explosión enorme, seguida de un dolor punzante que se extendió por mi pecho. Sentí como si algo me hubiera atravesado el corazón y, aturdido, caí de rodillas. La sangre me empapó las manos mientras me agarraba el pecho, el mundo a mi alrededor se desvaneció en una confusión de sonidos apagados. Los gritos, los disparos, el caos, todo se convirtió en ecos distantes que se desvanecieron en el fondo. Y luego, todo se volvió negro. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. El mundo de la guerra, el dolor, el ruido, todo pareció desaparecer, dejándome en un silencio que me resultaba extraño e inquietante. Pensé que tal vez la muerte traería paz, pero pronto descubrí que la paz no era lo que me esperaba. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que noté fue la ausencia de dolor. Me sentí ingrávida, suspendida en un lugar de completa serenidad. El ruido brutal de la guerra había desaparecido, lo único que quedaba era una luz pura y suave que brillaba frente a mí, una luz blanca que parecía irradiar paz y calma. Por un momento fugaz, pensé, se acabó. Tal vez por fin haya encontrado la paz que anhelaba. Y entonces los vi, rostros familiares que me sonreían. Nikolai, Vasily, Iván, mis amigos, los que había perdido en la batalla. Estaban allí, caminando hacia mí, su calidez y sinceridad me envolvían como un sueño. Ven, Serga, me llamaron suavemente. Ahora estás en paz. Empecé a caminar hacia ellos, sintiéndome más ligera con cada paso. Pero entonces, algo se sintió fuera de lugar. Este lugar era demasiado perfecto, demasiado pacífico. Y como si fuera una señal, la suave luz comenzó a desvanecerse. El suelo debajo de nosotros se oscureció y una niebla ascendente comenzó a oscurecer todo lo que nos rodeaba. Los rostros de mis amigos comenzaron a cambiar, antes estaban llenos de calidez, pero ahora parecían pálidos, sus sonrisas se desvanecían en expresiones solemnes. ¿Qué está pasando?, susurré, mi voz resonó en el silencio. Pero no hubo respuesta. Di un paso más hacia adelante y el suelo debajo de mí desapareció. Fui arrastrado hacia abajo,
absorbido por un abismo sin fin, el rugido ensordecedor de miles de gritos llenó mis oídos mientras caía. El lugar donde aterricé no era un lugar de paz, era una pesadilla. El paisaje se extendía ante mí, un campo de batalla, pero no el que yo conocía. El cielo era una extensión de color rojo sangre y el aire estaba cargado del acre olor a ceniza quemada. Las llamas rugían en el horizonte, elevándose más alto a cada momento, mientras los sonidos de gritos y angustia llenaban el aire. El suelo estaba cubierto de restos de soldados, algunos todavía moviéndose, otros yacían inmóviles, con sus cuerpos quemados y rotos. Cuando miré hacia abajo, vi manos que se extendían desde la tierra, agarrándome las piernas. Un rostro medio quemado me miró, con los ojos vacíos pero llenos de anhelo desesperado. Grité y traté de alejarme, pero ¿a dónde podía ir? Con cada paso que daba, los horrores de la guerra me rodeaban. Mis amigos se habían ido, reemplazados por soldados de toda la historia. No solo soldados rusos, sino soldados de todos los conflictos, alemanes, estadounidenses, japoneses, todos estaban presentes, cada uno atrapado en su propio tormento personal. Algunos luchaban entre sí, mientras otros se retorcían en agonía, atados al sufrimiento interminable del campo de batalla. Fue entonces cuando entendí, el verdadero costo de la guerra no son solo los cuerpos que cobra, sino las almas que condena. En un rincón de este paisaje de pesadilla, me encontré con una imagen que me hizo encoger el corazón. Un grupo de soldados, atados al suelo con enormes cadenas de hierro, permanecían inmóviles. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror, y aunque sus gritos resonaban en el aire, no los escuchaban. Entre ellos, vi una figura familiar, mi antiguo comandante, Alexander. Ver a un hombre tan fuerte y valiente reducido a este estado lamentable me dejó sin palabras. ¿Cómo es posible?, pensé mientras avanzaba, con la mente dando vueltas por la incredulidad. Las escenas que se desarrollaban ante mí se volvían cada vez más grotescas y aterradoras. A través del humo y el caos, vislumbré una criatura imponente, cuyo tamaño superaba con creces al de cualquier humano. Sus ojos estaban hundidos y su mirada ardía con un odio profundo e implacable. Con una fuerza brutal, recogía a grupos de personas y las arrojaba a un abismo ardiente, como si no fueran más que frágiles insectos. El calor de las llamas era insoportable, pero era la frialdad de la atmósfera lo que hacía que el aire pareciera estar lleno de una escarcha que helaba los huesos. Sin embargo, no era un simple frío, era un frío que carcomía el alma. Entonces, empecé a oír susurros, débiles y extraños, cuyo significado perforaba mi conciencia con una claridad inquietante: todos sois iguales. Vuestro orgullo os ha traído hasta aquí. No tardé mucho en comprender la verdad. Estaba en el infierno, pero no en el infierno que había imaginado. No era un lugar normal de sufrimiento físico, era una prisión para la esencia misma del ser. Sentía el peso de cada error, cada paso en falso, cada decisión equivocada que había tomado. Cada bala que había disparado, cada vida que había acabado, todo estaba allí, atormentándome. La carga de esas acciones pasadas me aplastaba lentamente, sofocándome con una intensidad que nunca había conocido. Este lugar no era simplemente un lugar de castigo. Era un lugar de ajuste de cuentas, de confrontación con las partes más profundas del alma. Y en ese momento de comprensión, algo extraño brotó dentro de mí, un profundo y desgarrador arrepentimiento. Pero ni siquiera el arrepentimiento allí ofrecía escapatoria. Era solo el comienzo de un nuevo tormento. Los gritos, los agonizantes lamentos de desesperación, nunca cesaban. El tiempo mismo parecía perder todo significado en este lugar, como si se hubiera estirado en una eternidad sin fin de sufrimiento. A dondequiera que miraba, había más imágenes horribles, más recordatorios de la desolación y la desesperación que consumían este lugar. El infierno no era solo un espacio físico, era una herida, profunda y cruda, que se había tallado en el mismo núcleo de mi alma. Al principio, la escena que tenía ante mí parecía un campo de batalla, un lugar que conocía muy bien. El suelo estaba cubierto de cuerpos de los caídos. Algunos estaban quemados hasta el punto de no poder reconocerlos, mientras que otros parecían congelados en el tiempo, atrapados en el momento mismo de su batalla final. Mi mirada se dirigió a un grupo de figuras atrapadas en el barro, con el cuerpo enterrado hasta el cuello. Luchaban, tratando desesperadamente de liberarse,
pero con cada movimiento inútil, se hundían más. Al acercarme, vi sus rostros y un escalofrío me recorrió la espalda. No eran extraños. Eran mis camaradas, amigos con los que había luchado en incontables batallas. Entre ellos estaba Vasili, uno de los soldados más valientes que había conocido. Ahora, estaba pidiendo ayuda. ¿Por qué estás aquí, Serga? Gritó con voz temblorosa y los ojos abiertos de par en par por el terror. ¿No pudiste escapar como nosotros? Sus palabras me atravesaron como una daga. Me quedé allí, paralizada, incapaz de responder. Solo podía mirar hacia adelante, con el corazón apesadumbrado por la tristeza. No muy lejos de ellos, otro grupo me llamó la atención. Estaban encadenados, atados unos a otros con cadenas irrompibles. Y entre ellos estaba Alexander, mi antiguo comandante. En el campo de batalla, había sido el epítome del liderazgo, decidido, disciplinado, inquebrantable. Pero aquí, en este lugar, era apenas una sombra del hombre que una vez había admirado. Se arrodilló en el suelo, sus manos tiraban desesperadamente de las cadenas que lo ataban. Serga, sácame de aquí, suplicó con la voz quebrada. En este lugar, no hay liderazgo, no hay poder. Aquí todo carece de sentido. Todo está mal. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ver a un hombre tan fuerte humillado de esta manera me mostró que en este lugar, los títulos, los rangos y el poder no tenían influencia. Aquí, todos eran iguales en su miseria. Seguí avanzando, atravesando el aire sofocante, cuando me topé con otro grupo. Vestían uniformes militares antiguos y sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo y miedo. No eran simples soldados, eran héroes del pasado de Rusia, hombres que habían sacrificado todo por su país. Por un breve momento, no pude entender por qué estaban allí. Pero, al acercarme, vi el miedo en sus ojos. No eran las figuras gloriosas que la historia había pintado. Sus sacrificios habían estado manchados por el orgullo, por la crueldad de sus acciones, y eso era lo que los había traído a ese lugar. Entre ellos, vi una figura que me resultó extrañamente familiar, Dmitri Ivanovich. Había sido celebrado como un héroe por su valiente defensa de Rusia durante las guerras napoleónicas de 1812. Pero ahora, al mirarlo, pude ver que el fuego que lo rodeaba no era el cálido resplandor de la victoria, sino un fuego de condenación, las llamas danzaban a su alrededor como espíritus burlones. Nada de lo que hicimos estuvo bien, murmuró con voz hueca. Matamos por nuestro propio ego. La historia puede habernos convertido en héroes, pero aquí, en este lugar, vemos la verdad. Las escenas que me rodeaban se volvían cada vez más horribles a medida que me adentraba más en esta pesadilla. Me encontraba al borde de un inmenso pozo, y desde dentro, podía ver a personas atrapadas en brutales y frenéticas luchas, cada una tratando desesperadamente de escapar. Al principio, creí que se trataba de otra forma de tormento, solo otra capa de sufrimiento, pero al mirar más de cerca, el verdadero horror se reveló. Estas personas no solo luchaban por sus vidas. Estaban luchando contra su propio pasado. Cada uno estaba lidiando con el peso aplastante de su conciencia, agobiado por las consecuencias irreversibles de sus malas acciones. Al observar el caos con más atención, comencé a reconocer rostros familiares, soldados con los que había luchado en la guerra. Estos hombres, muchos de los cuales habían matado sin dudarlo y habían seguido órdenes sin cuestionarlas, ahora se encontraban enfrentando las repercusiones de esas mismas acciones. Ya no tenían armas en sus manos, pero el terror en sus ojos delataba su sensación de impotencia. No había forma de escapar de la culpa, ni de evadir el castigo por sus decisiones. Me adentré en una zona diferente, una que parecía extrañamente separada del resto. Allí no se oían gritos ni alaridos de desesperación, solo un silencio opresivo. Pero ese silencio no era pacífico, estaba impregnado de una insoportable sensación de desesperación, el tipo de vacío que te carcomía el alma. La gente se arrodillaba en el suelo, agarrándose la cabeza como si físicamente pudieran mantener unida la mente. Y una y otra vez, susurraban la misma palabra, ¿por qué? Sus voces estaban rotas y sus almas destrozadas. No pude evitar sentir una creciente conexión con ese lugar. Ese era mi lugar. El peso de mis propias decisiones me había traído hasta allí,
a ese lugar desolado. Sin embargo, incluso en ese momento de desesperación, buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecerme esperanza. Pero pronto me di cuenta de que ese lugar era un lugar donde la esperanza estaba tan ausente como la luz en la oscuridad más profunda. Cada paso que daba me hacía sentir como si me hundiera más en el silencio sofocante, más profundamente en un vacío de soledad que parecía devorar mi ser. El suelo debajo de mí parecía estar vivo. Se movía y se retorcía, haciendo que cada paso pareciera una lucha. No era tierra, no era suelo, era algo mucho peor. Se sentía frío y abrasador al mismo tiempo, como si me estuviera quemando por dentro. Cada movimiento se sumaba al creciente peso sobre mi espíritu, hundiéndome más en la desesperación. Entonces, sin previo aviso, todo a mi alrededor cambió. El aire se calmó y me encontré de pie frente a un espejo. Pero este no era un reflejo cualquiera. Este espejo contenía la historia de mi vida, mi pasado expuesto frente a mí. Vi cada momento, cada decisión cuando ordené a otros que mataran, cuando elegí apartar la mirada del sufrimiento que causé. La transformación que presencié, verme evolucionar desde la inocencia hasta la crueldad de la guerra, me destrozó. Luego, la escena cambió de nuevo. Me encontré en un pueblo de Chechenia, rodeado por la devastación que habíamos causado bajo la apariencia del deber. Los gritos de mujeres y niños llenaban el aire mientras yo permanecía allí, en medio de los escombros, sin poder hacer nada para detener la destrucción que habíamos causado. Las bombas explotaron, los cuerpos se desplomaron y, sin embargo, lo ignoré todo. Me habían dicho, este es tu deber, y había seguido esas órdenes ciegamente. Pero ahora, esos gritos resonaban en mis oídos, implacables y ensordecedores, imposibles de escapar. Las imágenes se sucedían una tras otra, y de repente, volví a Ucrania, reviviendo los últimos días de mi vida. A mi lado estaba un joven soldado, Anton, un joven de 19 años con el que había luchado. Vi cómo lo enviaba a la muerte, a una misión que terminaría con una explosión que lo destrozaría. Ver cómo su vida se truncaba de esa manera me hizo sentir como si una daga me atravesara el alma, una herida que nunca sanaría. Después de estas escenas inquietantes, el silencio que me había envuelto fue roto por una voz antigua, sabia y escalofriante. Resonó en la oscuridad, llena de juicio y conocimiento infinito. Sergei Ivanov, dijo, su tono carente de piedad. ¿Qué elegiste en la vida? ¿A quién protegiste? ¿Qué destruiste? Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No recibí respuesta. Esa voz no era solo algo que podía oír, era algo que sentía en lo más profundo de mí, una manifestación de mi propia conciencia, el mayor temor de la humanidad, ahora vivo en mí. Y entonces empezó el dolor. No era un dolor físico, sino algo mucho más profundo, más abrasador, como si mi alma misma estuviera siendo quemada en una llama eterna. La agonía en mi corazón me consumía, una agudeza que superaba incluso las heridas físicas que había sufrido en el campo de batalla. Cayendo de rodillas, grité, «Basta, por favor». Mi voz se quebró, desesperada por un alivio. Yo no sabía. Solo estaba siguiendo órdenes. Pero incluso mientras hablaba, sabía la verdad. Sabía que las excusas que había puesto no eran más que eso, justificaciones vacías para las decisiones que había tomado libremente. En ese momento, el velo se levantó y vi la realidad tal como era. Siempre había habido una opción. Las órdenes eran una mera fachada, una forma de desviar la responsabilidad. Había ignorado la destrucción y el sufrimiento que trajo la guerra, sin considerar nunca lo que significaba a los ojos de Dios. Y ahora, esa verdad era más insoportable que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Entonces, una nueva voz llegó a mis oídos, completamente distinta de la primera. No era dura ni condenatoria. Aunque transmitía cierta firmeza, había algo más, un trasfondo de esperanza, de paz. Decía, tu batalla no fue solo contra los demás, Serge. Luchaste una guerra dentro de ti mismo y, al final, perdiste. Pero incluso ahora, hay una oportunidad para que lo entiendas. Esas palabras me golpearon como un trueno, resonando en lo más profundo de mi alma. ¿Paz? ¿Era posible un concepto tan frágil en un mundo devastado por los horrores de la guerra?
Mientras lidiaba con el peso de esas palabras, afloraron recuerdos de mi infancia. Recordé las enseñanzas del cristianismo, las sencillas pero profundas palabras de mi madre, que habían permanecido conmigo todos estos años. Jesús vino a enseñar la paz, porque la mayor victoria no está en la guerra, sino en el amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron por mi rostro. Me sentí atrapada en las profundidades del infierno, pero de alguna manera, esas palabras despertaron algo en mí. Un destello de esperanza. Por primera vez, sentí el profundo aguijón del remordimiento genuino. Me equivoqué, grité, las palabras ardían en mi pecho. Una vez vi la guerra como algo noble, algo justo, pero lo único que hizo fue traer destrucción. No protegí, y causé sufrimiento. Y por eso, lo siento profundamente. En cuanto pronuncié esas palabras, la oscuridad opresiva que me rodeaba pareció retroceder y fue reemplazada por una luz tenue y suave. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de algo extraordinario: estaba respirando. Mi cuerpo se estremeció por el esfuerzo y el aire que llenaba mis pulmones parecía fuego. Miré a mi alrededor, tratando de comprender dónde estaba. Ya no estaba en el infierno, pero los desgarradores recuerdos de ese lugar todavía se aferraban a mi espíritu. Miré hacia el cielo. Era de un gris opaco, pero incluso después de lo que parecía una oscuridad interminable, el cielo gris albergaba una brizna de esperanza. Debajo de mí, el frío suelo del campo de batalla presionaba contra mi cuerpo. A mi alrededor, se oían los sonidos de las balas y las bombas, pero parecían distantes, apagados, como susurros débiles en el contexto de lo que acababa de soportar. Estaba viva, pero ¿era esto realmente un regalo o simplemente el comienzo de una prueba mayor? Los recuerdos del infierno todavía me perseguían, estaban grabados a fuego en mi conciencia. Cada soldado que veía, cada rostro que pasaba, parecía un espejo de la gente que había conocido allí. Llevaban consigo el mismo orgullo, la misma ira, la misma desesperación que me había consumido. Vi en ellos el reflejo de mi pasado, mis decisiones, y una sensación de inquietud se agitó en lo más profundo de mí. La lucha entre la fe que mi madre me había inculcado y las duras realidades de la guerra me carcomía la mente. Sus oraciones resonaron en mis pensamientos: cree en la paz, porque la verdadera fuerza reside en el amor. Pero durante años había silenciado esas palabras, las había enterrado bajo la brutal necesidad de sobrevivir. La guerra había sido mi realidad y como soldado, creía que no había lugar para el amor en medio de la batalla. Pero ahora, después de lo que había experimentado, me veía obligado a enfrentarme a esas creencias enterradas. Todo lo que había presenciado en el infierno me transmitía un mensaje singular: la vida no consistía simplemente en seguir órdenes o sobrevivir. Ser humano implicaba tomar decisiones, asumirlas y vivir con sus consecuencias. Esta revelación desató un conflicto interior. ¿A quién servía?, me pregunté. ¿Había luchado realmente por lo que era correcto o me había dejado llevar por mis propios miedos, por mi propio orgullo? Estas preguntas quedaron sin respuesta y pesaron mucho en mi corazón. Sin embargo, por primera vez en mi vida, me sentí obligada a buscar respuestas. Este despertar me aterrorizó. Buscar la paz en medio del caos de la guerra, donde la muerte acechaba a cada paso, parecía absurdo. Pero después de lo que había presenciado en las profundidades del infierno, ignorar este impulso ya no era una opción. Comprendí que mi viaje sería el de encontrar a Dios, incluso en los lugares más desolados y desolados. Cuando volví a la vida, todo parecía diferente. La devastación de la guerra y los horrores del infierno habían dejado marcas permanentes en mi alma. El peso de esos momentos no era fácil de soportar, pero tomé una decisión. Ya no permitiría que mi pasado me definiera. Buscaría un nuevo propósito, uno que le diera sentido a mi vida más allá de la destrucción y la violencia que una vez había aceptado. Dejé atrás el ejército y me mudé a un pueblo tranquilo, con la esperanza de que la tranquilidad de la naturaleza me ofreciera consuelo. Allí, comencé a recordar los valores cristianos que mi madre me había enseñado. Comencé a asistir a la iglesia, no como un ritual, sino como una forma de buscar la paz interior. Los errores de mi pasado todavía me perseguían, pero ahora entendía que enfrentarlos era la clave para mi libertad. Perdonarme a mí mismo fue un proceso largo y difícil, pero cada oración, cada momento de quietud, ayudó a sanar las heridas dentro de mí, poco a poco. Hoy,
Mi vida está dedicada a la paz. Ya no elijo la guerra. En cambio, elijo el perdón, el amor y la sanación. Mi pasado ya no es un peso que cargo, es la lección que me guía. Este es el comienzo de mi nueva vida.